Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre seguir contando. Seguimos contando. ¿Y por qué traigo esto que quiero compartir con ustedes? Porque también es algo de lo cual yo he estado pensando, analizando, reflexionando. Y consideré importante poder compartirlo con aquellos que de una u otra manera puedan escucharlo y puedan tal vez ayudarles a enfocarse un poco más o a verlo desde el punto de vista en el cual yo lo he estado viendo. Y es en que hace poco estuvimos conmemorando lo que fue el primer día, ¿verdad?, en el cual comenzamos a conmemorar Pesaj, o como algunos lo conocen como Pascua. Estuvimos conmemorando la muerte y resurrección del Mesías Yeshua. Estuvimos hablando muchos términos y muchas cosas sobre lo que realmente deberíamos de estar celebrando, esa victoria del Mesías Yeshua. Estuvimos luego recordando ese mandamiento de estar 7 días sin ingerir eh, nada que tuviese levadura. Y que no solamente no era ingerir panes que están leudados, sino otras cosas que no tengan levadura. Y también el mandamiento está de no tener nada de esa levadura alrededor de tu casa o dentro de tus propiedades. Estuvimos hablando de que esa levadura relacionada con el lenguaje del Mesías estaba relacionada a varios aspectos de lo que era lo emocional, lo sentimental, las emociones, el odio, la envidia, el rencor, la avaricia, los calumniadores. Y también estuvimos hablando también desde el punto de vista doctrinal, que también es esa levadura donde leudan los mandamientos del Padre por querer poner por encima las doctrinas y mandamientos de hombre. Y luego de esa semana de los panes sin levadura, pues nosotros hemos comenzado, ¿verdad?, a contar. Hemos comenzado a contar los Shabbat que siguen. Y vamos a estar contando 7 Shabbat hasta llegar al séptimo Shabbat, en donde ese Shabbat se une con el siguiente día, que es Shavuot. Y lo que quiero compartir es la actitud, ¿verdad?, que a veces nosotros como que no tomamos tanto en cuenta. Por lo menos voy a hablar de mi parte, ¿verdad?, de que a veces no tomo mucho en cuenta, y de momento empecé a reflexionar y dije, oye, qué extraordinario la relación, ¿verdad?, que tiene estos días de los panes sin levadura y este conteo que seguimos haciendo con la vida de nuestro Maestro Mesías, con lo que Él siguió haciendo, porque no fue solamente que Él vino enviado por el Padre, cumplió el propósito, tuvo que morir, tuvo que resucitar para darnos una nueva oportunidad, para hacer un pacto con nosotros, para haber pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, sino que fue más allá, y de eso es verdad lo que yo he tratado de explicar, que no, la última ocasión que estuve hablando, creo que estuve hablando de eso, que no podemos pensar que esto solamente es como la manera en que lo hacíamos cuando estábamos ignorantes, que solamente
decían, oye, sí, en una temporada como esta él murió, en una temporada como esta él resucitó y luego pues ya se acabó ahí y seguimos nuestra vida normal. Pero es interesante porque así como el pueblo de Israel pasó el mar Suf, ¿verdad? O el mar de los juncos, o el mar rojo, como la mayoría lo conocen, eh, luego de que ellos pasaron ese mar, ellos cantaron un cántico de victoria. Y según lo relatado en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento o en la Nueva Alianza, ¿verdad? Eh, Se relata que eso de una manera simbólica ellos pasaron por un proceso de bautismo o de inmersión, ¿verdad? Y ese proceso de inmersión es como una identificación de morir y resucitar, de una nueva identidad. Ya, no, ya la identidad que ellos se supone que tuviesen luego pasar ese mar rojo, como la mayoría los conocen, era para ellos ya no tener la identidad que tenían en Misraim, la identidad que tenían en Egipto. Luego de que ellos pasan de el mar, el Yamsuf, ¿verdad? O el mar rojo, ellos llegan, ¿verdad? Y caminan y llegan a un cierto lugar. Y es interesante porque ellos llegan a un lugar en donde parece que automáticamente se les había olvidado todo lo que habían pasado. Y dice en Éxodos, Shemot capítulo 15, verso 22, dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Yamsuf y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber aguas de Mara porque eran amargas. Y por esa razón fue que le pusieron su nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Yehoahé y Yehoahé le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó y dijo, si oyeren atentamente la voz de Yehoahé tu Elohai e hicieren lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los Misraín te enviaré a ti, porque yo soy Yehoahé, tu sanador. Interesante porque esto nos da a entender que eso no se quedó ahí, que no solamente fue el ellos haber pasado por en medio del mar y cantar el canto de victoria. Sucedieron otros hechos y otras circunstancias de las cuales deberíamos de recordar. Porque tal vez en unos días como los que estamos viviendo hoy sucedió algo así. Creo que en una ocasión estuve hablando de algo similar. Y lo mismo sucedió con el Mesías Yeshua. El Mesías Yeshua una vez resucitó. Él no solamente se fue al Padre y ya. Él también hizo algo similar a lo que Moshe hizo. Recuérdense que Moshe es una tipología del Mesías Yeshua. Y Yeshua hizo algo similar. Dice el Evangelio de Johanán, capítulo 21, verso 3 en adelante, dice, Shimón Kefa les dijo, voy a pescar. Y le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y salieron y entraron en la embarcación, pero aquella noche no atraparon nada. Al amanecer, Yeshua se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Yeshua. Entonces Yeshua les dijo, hijitos, ¿no tienen nada que comer? Ellos le contaron, no. Él les dijo,
echen la red al lado derecho de la embarcación y hallarán. Ellos le echaron y luego no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces en aquel discípulo que era el favorito de Yeshua, así dice esta versión, le dijo a Kefa, es el maestro. Cuando Shimón Kefa oyó que era el maestro, se ciñó el manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la embarcación arrastrando la red de los peces, con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros. Cuando bajaron a tierra vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Yeshua les dijo, traigan de los pescados que pescaron ahora. Entonces Shimón Kefa subió y sacó a tierra la red de grandes pescados, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Yeshua les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el maestro. Entonces Yeshua vino y cogió el pan y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Esta ya era la tercera vez que Yeshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. O sea, esta era la tercera vez en la cual el Mesías se le había presentado a sus talmidín o a sus discípulos después de haber resucitado. Por eso digo seguir contando. Seguimos contando los días de Shabbat, pero también seguimos contando lo relatado luego de la resurrección de nuestro Salvador, de nuestro Maestro, de nuestra guía, de nuestro Redentor, de aquel a quien estamos siguiendo sus pisadas. Y ese cántico que antes escuchábamos de que Él resucitó, Él no se quedó allí. También deberíamos de entender que no solamente resucitó, sino que siguió con la función que Él tenía que culminar antes de subir al Padre. Y por eso es bien interesante y bien bonito compararlo. Porque así como Moshe le dio mandamientos y le dio ordenanzas al pueblo de Israel para que aprendieran cómo es que deberían de seguir al Padre, Yeshua también hizo lo mismo. Y se le apareció a sus discípulos y les dio instrucciones. Hechos capítulo 1 dice de la siguiente manera. En el primer relato te escribí, Teófilo, acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que se lo llevaron arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh o por el Espíritu de Santidad, o como muchos le llaman, como por el Espíritu Santo, a los enviados que había escogido. A ellos se les presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días ellos lo vieron y les hablaba acerca del reino de Yuhei. Interesante, porque aquí habla de que Yeshua no solamente se le apareció a ellos, sino que se les apareció y siguió o comenzó a enseñarle, basado ahora por la revelación del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo que les había impartido a sus talmidim. Uno de los evangelios dice que Yeshua les sopló y les abrió el entendimiento para que entendieran la escritura. Y esto obviamente es casi inevitable traer a colación y que no venga a la memoria de nosotros hacernos esa pregunta. Si la escritura, conocida erróneamente como Antiguo Mandamiento o Antiguo Testamento, ya está abolida, ¿qué hacía Yeshua dándole entendimiento para que ellos la pudieran entender y luego decirle, ahora
todo lo que yo les he enseñado y todo lo que yo les he revelado, vayan y enséñenlo a todo lugar en donde sean enviados. Y necesidad había, ¿por qué no mejor decirle, ahora yo les voy a enseñar algo nuevo por el cual ustedes se deben de regir? Olviden todo lo anterior. No dice eso, dice que Yeshua les abrió el entendimiento para que ellos entendieran la escritura. Y aquí dice que les dio mandamientos revelados por el Ruach HaKodesh. Mandamientos que ellos no entendían, mandamientos que ellos no conocían, y Yeshua se los reveló. Dice que se les presentó con muchas pruebas convincentes durante 40 días. O sea, durante 40 días Yeshua se les presentó. Y el número 40, creo que hemos hablado, creo que en otras ocasiones sobre eso. El número 40 habla de un ciclo, habla de un tiempo, habla de una generación, habla de una época, habla de un término. La mayoría de los reyes del pueblo de Israel reinaron o reinaban por 40 años. Y Yeshua estuvo 40 días en el desierto. Moshe estuvo 40 días hablando con el Padre buscando revelación. Sin embargo, ahora Yeshua, teniendo la revelación más segura y más firme, no se fue a ir 40 días ya como lo hizo en la primera ocasión, sino que ahora tuvo 40 días revelándole a sus talmidín cómo entender la escritura, cómo cumplirla, cómo vivirla y cómo dar testimonio de que ellos cumplen correctamente los mandamientos del Padre, pero ahora demostrando que su esperanza, su confianza, su firmeza está en aquel en el quien el Padre envió. Y por eso hablan en nombre del Mesías Yeshua, hablan basado en la delegación que Yeshua les dio. Hablan en nombre de su maestro, de su rabí. Dicen, mi rabí, el que me acerca al Padre, el que me enseña cómo cumplir las cosas que el Padre reveló, el que trajo la revelación, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, todo el conocimiento, todos los atributos del Padre. Nos los reveló a nosotros, esos misterios que estaban ocultos desde los principios de los tiempos, a nosotros se nos ha revelado. Eso es lo que dice también en una ocasión Shaul. Y por eso digo que seguimos contando. Seguimos contando. Este es el segundo Shabbat que estamos contando. Pero también estamos contando lo que nuestro Maestro, el Mesías Yeshua, siguió haciendo después de su resurrección. Se le apareció con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Y ellos le oyeron. Y Yeshua les hablaba. No sobre ahora hay que hacer esto, no. Les hablaba sobre o acerca del reino del Padre. Yo anhelo y deseo que nosotros podamos vivir esta experiencia como si estuviésemos dentro de la película o dentro de la historia. Una ocasión, Shaul dijo que nosotros deberíamos de exhortarnos y hablarnos con lo que traiga, lo que tenga virtud, lo que tenga algo digno de alabanza. Y que nos llenáramos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, con salmos, con cánticos espirituales, con la palabra del Padre. O sea, que hablar de estas cosas llena nuestro espíritu o llena la, la habitación de donde habita el Ruach HaKodesh, la llena de gozo, de alegría y de fortaleza.
Que la paz de nuestro Padre Celestial pueda obrar en cada uno de ustedes en todas las áreas de su vida. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.